Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver el tema 5 que tiene que ver con vigas curvas y esfuerzos combinados. Vamos a ver vigas curvas y cómo determinar los esfuerzos en una viga que ya de por sí es curva, o sea, tiene una forma curva, sin carga, y esfuerzos combinados. Esfuerzos combinados es un tema que se medio discutió un poco en Sólidos 1. Entonces, aquí lo vamos a repasar y lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Estas son las unidades en las cuales ustedes pueden encontrar los temas en la sección 4.15. Van a ver vigas curvas y en la sección 8.4 van a ver esfuerzos bajo cargas combinadas. Esto es en el libro de Billy Johnston. Cualquier cualquier edición que ustedes tengan, ahí van a encontrar esos temitas. ¿Qué es una viga curva? Bueno, una viga curva, la misma palabra lo dice, es una viga que ya trae una formación sin carga, ¿verdad? No está cargada, es una viga que no tiene ninguna carga, pero se fabricó curva, ¿verdad? Tiene una forma curva. De aquí es importante dos cosas. Bueno, primero la viga, la forma que tiene la viga, que es curva. Si uno proyecta los bordes de esa viga, los proyecta, va a tener un punto C. Este punto C se conoce como centro de curvatura. A partir del centro de curvatura, vamos a medir. ¿Okay? Entonces, a partir del centro de curvatura, vamos a medir al centroide y al eje neutro. Vamos a tener un R mayúsculo. ¿Okay? Cuando la viga no está cargada, o sea, cuando la viga no se le somete a ninguna fuerza, el eje neutro y el centroide de la sección transversal coinciden. ¿Ok? Pero si uno le pone un momento, uno carga, digamos, uno pone aquí un momento de este lado y otro momento acá, uno hace todavía la curva más curva. ¿Ok? Entonces, al hacer la viga un poquito más curva, vamos a notar que el eje neutro comienza a desplazarse. El eje neutro comienza a desplazarse hacia arriba. Una distancia muy pequeñita, pero comienza a desplazarse. ¿Ok? La ubicación del eje neutro, bueno, midiendo desde el centro de curvatura al eje neutro, está dada por esta forma. ¿Ok? R es igual al área transversal dividido entre la integral del área entre R. Nosotros no vamos a entrar en detalle de cómo resolver esta integral, pero vamos a ver 4 vigas principales o 4 secciones transversales principales donde ya nos dan a nosotros la fórmula para encontrar ese radio de curvatura. Okay, aquí entonces es importante tener, ¿verdad? R es la distancia, ¿verdad?, del centro de curvatura al eje neutro. Y es la altura donde yo quiero medir el esfuerzo. En este caso, como estamos trabajando en una viga curva, y aunque trabajemos dentro del rango elástico, vamos a ver que el esfuerzo no se comporta linealmente. Hay una pequeña diferencia. Uno puede aproximar el cálculo, una aproximación bastante buena, aunque no es exacta, utilizando la fórmula que vimos para una viga normal y corriente. Uno puede, digamos, asumir cierto valor. Pero en realidad los datos son más exactos con la fórmula que vamos a ver ahora. Dos cosas importantes aquí que tenemos que considerar.
es que la sección transversal que va a coincidir con el eje C va a permanecer plana, o sea, no se va a deformar, no se, o sea, siempre va a tener la forma original. Vamos a suponer que la viga ya se cargó, la viga se le puso unos momentos o se le puso una fuerza, provocó una flexión y el eje neutro va a comenzar a desplazarse. El eje neutro comienza a subir, ¿verdad? O sea, ya no va a coincidir con el centroide de la sección transversal. Nosotros vamos a seguir midiendo. El R va a ser la distancia desde el centro de curvatura al eje neutro de la sección transversal. Y vamos a medir un R. Este R va a ser la distancia que vamos a medir siempre, igual, desde el centro de curvatura al centroide de la sección transversal. Y va a haber una pequeña distancia que vamos a llamar E, esta distancia que está acá. Esta distancia E es el desplazamiento que sufrió, o desplazamiento, sí, el desplazamiento del eje neutro con respecto al centroide. El eje neutro, aquí también es importante, el eje neutro tiende a subir, ¿verdad? Tiende a buscar el centro de curvatura. Entonces, entre más carga nosotros le pongamos, más flexión, el eje neutro comienza a, ¿cómo se llama? A subir, a buscar el centro de curvatura. Comienza a desplazarse, o sea, ya el eje neutro no va a coincidir con el centro. Esta distancia E la podemos calcular así. R mayúscula, bueno, el R barra, que es la distancia al centroide, menos el R mayúscula. Esta distancia E es la separación. Son distancias muy pequeñitas, son distancias bastante pequeñas. Pueden ser de milímetros, ¿verdad? En realidad son distancias muy pequeñas. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar el esfuerzo axial. Aquí, vean que el esfuerzo axial con respecto al eje X, nosotros en realidad, aquí lo que tendríamos es, esto sería el eje Y, y aquí tendría el eje Z. ¿Okay? Saliendo, tendríamos el eje X. Entonces, estamos igual, produciendo tensión en la parte inferior. En la parte inferior de la viga estamos provocando tensión en toda la parte, digamos, toda la superficie inferior, y en toda la superficie superior estamos provocando compresión. Entonces, en toda la superficie de aquí abajo, en toda esa superficie tengo tensión, y en toda la superficie de arriba, tengo compresión. Podemos utilizar dos fórmulas para encontrar el esfuerzo axial. Lo vamos a hacer así. Bueno, ustedes escogen cuál de las dos. El esfuerzo axial es igual a menos m. Aquí hay un menos. Acuérdense que este valor m es de fórmula. Este valor negativo es de fórmula. Entonces, menos m. Y aquí nosotros estamos asumiendo que el momento flector es positivo. Si yo tengo la viga curva de esta manera, esta viga curva, y yo le aplico flectores, si el flector va en esta dirección, consideramos un momento flector positivo. ¿Okay? Pues es positivo. O sea, el momento flector que estamos poniendo aquí es positivo. Ahí tenemos un momento flector positivo. ¿Qué sucede? Que en la parte de aquí arriba estoy generando compresión, un esfuerzo negativo. Entonces, por eso lleva ese signo negativo. El Y sería medir, ¿verdad? La altura donde yo quiero medir a partir del eje neutro, ¿verdad? A dónde quiero medir. Bueno, en este caso el Y se mide desde el centroide, pero entonces yo aquí mido el Y. A dónde quiero medir el esfuerzo. Si lo quiero medir aquí arriba, ¿verdad? O lo quiero medir aquí abajo. Entonces, si mido arriba,
para arriba, el Y es positivo. Con el menos de fórmula me da negativo, me da compresión. Si mido hacia abajo, el Y es negativo, entonces menos por menos me da positivo, entonces abajo me da tensión. Por eso es que lleva ese signo negativo de fórmula. O lo podemos hacer también así. Esta es como la primera ecuación que podemos utilizar. O podemos utilizar la otra, donde dice que momento por, abre paréntesis, R menos R mayúscula, entre A por E por R. O sea, cualquiera de las dos que ustedes utilicen es válido. ¿Okay? Después vamos a hacer un ejercicio para explicar un poquito más esto. Ok. Nosotros no vamos a poner a resolver aquella integral, sino que vamos a trabajar con unas formas de viga ya, ¿cómo se puede decir? Establecidas. ¿Ok? Vamos a trabajar con unas vigas ya hechas. Normalmente, con las que más trabajamos es con una viga cuadrada, una viga rectangular, o con una viga circular. O sea, los problemas que les vamos a poner a ustedes es una viga rectangular o una viga circular. Entonces, a partir de la forma de la viga, ustedes tienen que comenzar a calcular cuál es el R. Entonces, por ejemplo, para una viga rectangular, el R está definida, ¿no?, por esta forma. Entonces, ustedes lo primero que hacen es definir el R. Acuérdense que el R lo que me ubica es el centro de curvatura. El R lo que me define es el centro de curvatura a partir del eje neutro, ¿no? Si es un círculo, pues utilizan esta otra, ¿no? Pero ese R es del eje neutro. Sí, correcto. Porque este R lo van a ocupar para las fórmulas. Es que este R, vean, por ejemplo, si ustedes tienen una sección circular, ¿ok?, ustedes tienen que encontrar cuál es el R. Porque, vamos a ver, esto aquí no está dibujado, pero vamos a ver. Si está en el centro, si en el centro, vamos a tener el centroide, ¿ok? No sé si me va a salir el puntito. Okay. Digamos que ese puntito ahí es el centroide. ¿Ok? Pero yo lo que necesito es encontrar es el R, va a ser el eje neutro, que ya estaría un poquito más arriba, ¿no?, al centro de curvatura. Entonces este va a ser R. R va a ser la distancia al eje neutro. Vamos a ver, sí. H sería la altura de la viga con respecto a Y, ¿verdad? R1 y R2 es como medir de la distancia también del centro de curvatura a la parte superior, el R1, y a la parte inferior, el R2. Hay ciertas distancias que nosotros podemos tener previamente, o digamos, o por geometría podemos tener. Pero el eje neutro no lo conocemos. Entonces, el eje neutro depende, o la ubicación, o la distancia del eje neutro depende de la figura, del tipo de sección transversal que nosotros tengamos. Entonces, como les digo, ahí es conveniente que tengan esta tablita, o es la figura 4,73, que la tengan ahí pendiente, ¿verdad?, o a la mano, cuando vayan a trabajar con vigas curvas. Como les digo, más adelante vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo es que
que se trabaja. O sea, el tema no es tan complicadillo, no es tan difícil, por lo menos no es como castellano, ¿verdad? Es hacer unos calculillos, tener cuidado de algunas cosas ahí, pero en realidad no es tan complicado. Y siempre va a estar por encima del centroide. Sí, va a estar, porque puede ser que la curvatura, aquí la curvatura está arriba, pero puede ser que la curvatura esté abajo. Entonces vamos a ver. Buena pregunta. Digamos que yo tengo la viga O aquí. podría decir uno que siempre va a estar más cercano al punto C que lo que está al centroide. El eje neutro va a estar, o veámoslo así, el eje neutro, entonces veámoslo así mejor. El eje neutro va a estar ubicado entre el centroide y el centro de curvatura. Más bien, si lo quiere ver así. ¿Me entiende? ¿Qué le parece? Veámoslo a ver. Voy a tirar aquí una línea. Esta línea que estoy tirando sobre la sección rectangular me da el centroide. ¿Okay? Entonces el eje neutro tiene que estar entre el centroide y el centro de curvatura. ¿Okay? Para el círculo, el centroide va a estar aquí. Y el eje neutro tiene que estar ubicado entre el centroide y el centro de curvatura. Eso si el centro de curvatura está arriba, ¿verdad? Porque puede ser que tenga la sección circular, puede ser que tenga la sección circular y el centro de curvatura lo tengo arriba, ¿verdad? Perdón, abajo. Entonces, ¿qué sucede? Tengo aquí el centroide y más bien el eje neutro lo voy a buscar más abajo. Entonces aquí va a tener el eje neutro. Entonces, el eje neutro va a estar, por decirlo así, entre el centroide y el centro de curvatura. Creo que la mejor manera de explicarlo así, tal vez. No sé si quedó claro. Sí, perfecto, profe. Ok. Como les digo, este temita no es tan complicado. En realidad no es así como de tenerle mucho miedo. Algunos detallitos, sí, ¿verdad? Algunos cuidados que hay que tener. Pero en realidad no es tan complicado. Ok, ahora vamos a ver esfuerzo bajo cargas combinadas o esfuerzos combinados. Vamos a considerar un elemento de máquina, un elemento estructural sujeto a un montón de fuerzas. A esas fuerzas combinadas, fuerzas arbitrarias, en diferentes direcciones, ¿verdad? Diferentes magnitudes. Y queremos encontrar cuáles son los esfuerzos en una sección transversal dada. Eso es esfuerzo bajo cargas combinadas. Por ejemplo, yo tengo un elemento ahí, vean que es un elemento curvo medio raro, ¿verdad? Pero se puede pensar que es un elemento de máquina, ¿verdad? Todo torcido ahí, con curvas y todo, y con un montón de fuerzas. Y yo quiero determinar cuáles son los esfuerzos. No sé si logran ver la línea punteadita aquí que pasa por K y por H. Okay, yo quiero determinar cuáles son los esfuerzos principales aquí, en esta zona. Entonces, así puedo utilizar cargas combinadas. Aquí, lo que hay que tener muchísimo cuidado es lo que ustedes vieron en mecánica 1. Sistemas equivalentes, o sea, un sistema fuerza par. ¿Se acuerdan que cuando yo estoy estudiando un cuerpo rígido, tengo una fuerza aplicada en un punto, ¿verdad? Y yo quiero analizar el equilibrio? Yo trasladaba esas fuerzas, se trasladan al punto de interés y tenía que trasladarlo por medio de un sistema equivalente. Ese sistema equivalente era una fuerza y un par. Okay, ese es el concepto básico. Entonces, si yo quiero analizar cuáles son esos esfuerzos que tengo en el punto H y en el punto K, yo corto, secciono y quito, ¿verdad?, una parte de la estructura. Y todas las fuerzas que tengo, vea, por ejemplo, tengo F4, F6, F5, todas estas fuerzas que yo tengo acá, las traslado al centroide de la sección transversal, donde yo hago el corte, ¿verdad? Yo tengo que hacer un corte
contenga H y K. O sea, es como que ustedes agarren digamos que eso es un tronco, eso es un tubo. Ustedes agarran un serrucho, una sierra y cortan, ¿verdad? De tal manera que tienen una sección transversal que contenga H y K. Y trasladan todas las fuerzas que están del elemento de la derecha, las trasladan al centroide, donde estoy haciendo el corte. Trasladan las fuerzas y trasladan los pares que se generan. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes trasladan todas estas fuerzas, las trasladan al centroide. Entonces se van a convertir, ojo, porque ahí ya sí puedo utilizar fuerzas resultantes. Entonces voy a tener una fuerza resultante a lo largo del eje, que sería la carga axial. Normalmente se representa con una carga P. Puede ser tensión o puede ser en compresión. ¿Okay? Esta carga P es la carga axial. ¿Okay? Es una carga que va a hacer que el elemento a lo largo de su eje, bueno, en este caso es X, se estire si está en tensión o se comprima, ¿verdad? O se contraiga si está en compresión. Y voy a tener fuerzas en Z y fuerzas en Y. Esas fuerzas en Z y esas fuerzas en Y van a ser fuerzas cortantes. Se me convierten en fuerzas cortantes. Entonces yo traslado las fuerzas al centroide. Las traslado como una fuerza axial y las traslado como fuerzas cortantes. Y tengo que ver los pares que producen cada una de esas fuerzas. También tengo que trasladarlas al centroide. Y voy a tener sumatoria de momentos y de torsores. Entonces, yo voy a tener tres pares. Voy a tener un par que va a lo largo del eje X. Ese par, yo lo voy a representar como un torsor. Recuerden que el torsor es el par que se produce en la dirección del eje axial. Aquí sería con respecto al eje X. Entonces, si el par que yo tengo a lo largo del eje X lo considero como torsor. Los otros pares, los que van a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z, los considero como momentos flectores. Y todo se traslada igual, se traslada al centroide. ¿Okay? Eso es lo primero que hay que hacer. Después de que ustedes hayan determinado, esta es la parte más complicada. De hecho, de este tema de fuerzas combinadas o fuerzas combinados es el tema más complicado. Ustedes trasladan y ya con esto aquí, con todas las fuerzas y todos los pares trasladados al centroide, nosotros vemos los efectos que se producen en el punto H. H estaría aquí arriba, ¿verdad? O en el punto K, que estaría aquí. Digamos, si nosotros viéramos esto como un reloj, estaríamos hablando que H está a las 12 y K estaría a las 9, ¿verdad? Moviéndolo como un reloj, ¿verdad? Cambia mucho. No es lo mismo que yo analice en el punto K, me va a dar ciertos valores, y si lo analizo en el punto H, ¿verdad? Me va a dar otros valores. Ok, vamos. Yo quiero que me pongan aquí muchísimo cuidado, porque la interpretación de esta parte les va a ayudar muchísimo a entender los efectos que ustedes están viendo. Veamos solo veamos los momentos. Vea el momento flector MY. Estoy asumiendo que el momento flector MY es positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy produciendo en el punto K? ¿Qué produce MY en el punto K? Solo el momento flector en Y. ¿Qué está produciendo MY en el punto K? A ver, ¿quién me puede decir? Perfecto, está produciendo tensión. Muy bien. ¿Qué produce MY en el punto H? No produce nada, ¿no? No produce nada. No produce nada porque MY tiene la línea de acción que pasa por H. Entonces, MY no produce nada en H. ¿Ok? Muy bien. Veamos ahora MZ. ¿Qué produce MZ en K? Ahí nada, ¿verdad? Nada tampoco. ¿Por qué? Porque la línea de acción de MZ pasa por K.
Pero ¿qué produce MZ en H? Compresión. Compresión. Exactamente. Muy bien. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Vamos a ver. Veamos la fuerza cortante VZ. Okay, vea que estamos con VZ. ¿Qué produce VZ en K? Tensión. No, porque es cortante. Va a producir un Ah, esfuerzo perdón. cortante. Perdón. Ajá. Es fuerza cortante. Va a producir un esfuerzo cortante. ¿Qué produce esa fuerza cortante? VZ en K. Ya que estamos en K a las 9. Es muy parecido a lo que me dijeron ustedes antes. Pero, profe, ¿se pregunta por VZ o por MZ? La fuerza cortante que va en VZ, ¿qué produce en K? Vea que esto les va a ayudar, el que ustedes interpreten visualmente las fuerzas y los puntos les va a ayudar montones. O sea, prácticamente, dominando esto o entendiéndolo, ustedes lo van a resolver mucho más fácil. Sin necesidad de usar las ecuaciones, si lleva positivo, si lleva negativo, les va a ayudar montones. ¿Qué produce VZ en K? Compresión, ¿no? No, compresión es esfuerzo axial. Aquí Ah, ok, eso está sería el cortante. esfuerzo, sí, el esfuerzo cortante. ¿Cuál va a ser el valor del esfuerzo cortante que produce VZ en el punto K? Eso es para que ustedes lo resuelvan en milésimas de segundo. Es el valor del esfuerzo, sería V entre el área lateral. O sea, pero Meli es la que me está respondiendo, ¿verdad? Sí, es que me confunde un toque la pregunta. Ok. Pongan cuidado. VZ, ¿verdad? La cortante que va a lo largo del eje Z pasa por el punto K. Acuérdense que K está a las 9, tiene la misma línea de acción. Entonces, VZ no produce esfuerzo cortante en el punto K, es 0. Muy parecido al momento flector. El momento flector MY pasa por H, entonces MY no produce nada en H, porque tiene la misma línea de acción. ¿Ves? Entonces VZ en el punto K no produce esfuerzo cortante. Es 0. Ahora, VY. ¿Qué produce VY en el punto H? Esfuerzo cortante. Entonces ahí también sería 0. Correcto, sería 0. ¿Ve? Lo hizo en 2 décimas de segundo, ¿verdad? Perfecto. Ahora sí, viene la parte complicada. ¿Qué produce? Pongámonos de acuerdo. VZ en el punto H. Ya ahí cambié. VZ en el punto H. ¿Qué produce VZ en el punto H? Ya esa no la van a hacer ustedes en fracciones de segundos. Esa la van a hacer como en 2 horas. Profe, Señor. una pregunta. Entonces, por ejemplo, esta última VZ con respecto a A sería como la distancia que hay, digamos, en línea recta con, o sea, me refiero como a la distancia que separa el vector VZ con el punto A, ¿cierto? O sea, como tomando en cuenta como, no sé, como un momento, por decirlo así, esa Ok. fuerza cortante con respecto a ese punto. ¿Cuál punto A me estás hablando? Bueno, acá en el que se ve, en el que está marcado, digamos, la figura que dice A, B, H, E. O sea, me refiero, pregunto si se refiere a ese punto A. Ok, vamos a ver. Es que no veo A. Veo. Bueno, Ah, está en la sección transversal, profe, a la izquierda. Ah, no, 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 no. Está aquí. No, ahí no. Es aquí. Aquí. Tenemos que ubicarnos todos ahí. En el centroide. Oh, Vea, ok, ok. imagínense que ustedes tienen un chorizo. ¿Saben lo que es un chorizo? Sí, Lo que hace el gobierno. sí, bueno, eso es un sinónimo. Ok, un chorizo son esos trabajos ilegales que hacen los profesionales para ganarse. No, no, eso no es.
Ok, imaginen que ustedes tienen un tubo, ok. Ustedes agarran el tubo, tiene esta forma ahí. Digamos, ese pedazo de tubo es un elemento estructural, ¿verdad? Es una parte de una estructura, de una máquina, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ustedes van a cortar aquí. Ustedes cogen un serrucho, digamos, el serrucho es este, ¿verdad? Cogen el serrucho, tiene aquí, y le pasan y cortan acá, ¿verdad? Entonces, al cortar ahí, ustedes van a tener esta sección, ¿ven? Ustedes cortan. Entonces, aquí arriba van a tener, en este punto van a tener H, y en este punto van a tener K. Aquí es donde ustedes, aquí exactamente en el centroide de esta figura, es que tienen que jalar todas las fuerzas. Entonces, lo que tienen que analizar es el punto C. Es donde están cortando. O sea, en este punto donde ustedes cortan, ahí es donde tienen que jalar todo. No A, no este punto A, aquí. Ah, ok. Profes, ¿podría repetir de nuevo la pregunta que hizo ahora, que era como un nuevo cálculo, que usted dijo que ya no era una respuesta rápida, que era como que calcular un poco más? Usted dijo como que calcular la cortante VZ con respecto a un punto, pero... Sí, claro, claro, a eso voy. Ok, vamos a ver. Porque lo otro era para que ustedes lo hicieran bastante rápido, ¿verdad? Nada más ustedes ven, relacionan y ya saben cuál es el valor. Por ejemplo, VZ en K es 0. VY en H es 0, porque tienen la misma línea de acción. Entonces vamos a ver. Voy a hacer un poquito de... Voy a devolverme un toquecito para hacer más bien campo aquí. Aquí. Voy a hacerlo ahí para que ustedes vean. Entonces aquí tengo, vamos a ponerlo en negrita, en este punto. Aquí tengo K y en este otro punto tengo H. Muy bien. Entonces lo que estoy haciendo es como una especie de zoom. Y aquí, en la sección transversal, tengo el centroide. La pregunta, por ejemplo, es con la cortante VZ. Yo tengo aquí VZ. Aquí tengo VZ. La pregunta es, ¿qué produce VZ en el punto K? Eso lo hacen ustedes en fracciones de segundo. ¿Cuál es el valor del esfuerzo cortante que produce VZ en el punto K? Sí, es 0. 0. Ahora, ¿cuál es el valor del esfuerzo cortante que produce VZ en H? Ok, ya ahí la respuesta no es tan rápida. Ahí se quedaron pensando, ¿verdad? Profe. Y es el cortante máximo, ¿no? Exactamente, va a ser un cortante máximo, sí, correcto. Sí, dígame. Sí, bueno, ahí va mi pregunta entonces, bueno, ya ahora que es con respecto a H, entonces hay que analizar la distancia, bueno, en este caso, así como a simple vista, digamos como el radio que hay, que sería la distancia de C a H y, bueno, utilizando obviamente pues la componente esta de VZ, bueno, haciendo el cálculo. Correcto, por ahí anda, por ahí anda. Ya anda bastante cerca. Ok. Ok, vean que VZ en el punto H va a generar el esfuerzo cortante máximo. Entonces, el punto H lo tengo aquí arriba. El punto H me va a generar, ¿se acuerdan ustedes el área sombreada? El área sombreada. Entonces yo ahí tengo que aplicar una fórmula donde dice que el esfuerzo cortante en el punto H es igual a V, en este caso sería VZ por Q. ¿Se acuerdan? Q era el primer momento de área entre I por T. ¿Ok? Entonces, claro, ya ahí el asunto se me complica un poquito más, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo calcule cuál es el esfuerzo cortante que produce VZ en K
porque yo digo de 0, a lo que le pregunte cuál es el esfuerzo cortante que produce VZ en H. Y ahí el asunto me cambia. Porque hay que tomar en cuenta el área sombreada. ¿Por qué? Porque el VZ en el punto H va a generar el esfuerzo cortante máximo. Entonces hay que utilizar esta formulita, ¿verdad? El esfuerzo cortante en H es igual a la cortante en Z por Q dividido, ¿verdad?, entre I por T. Entonces ahí sí ya el asunto se me complica. No es que se me complica, o sea, hay que hacer un trabajo un poquito más elaborado. Este sería el caso, por ejemplo, si yo les pregunto cuál es el esfuerzo cortante que produce VY en K. Entonces, ya el asunto ahí también me cambia, porque VY en K sí produce un esfuerzo cortante máximo, no produce 0. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Profe, ese esfuerzo cortante máximo se va a producir en toda, digamos, esa línea que está azul, que está en media circunferencia, ¿verdad? Correcto. Incluyendo el punto C que coincide con la cortante, perdón. Sí, acuérdense que los esfuerzos cortantes máximos van a ocurrir, sí, bueno, en este caso va a ser a lo largo de toda esta línea, que va desde las 12 hasta las 6, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, sobre toda esa línea yo voy a tener el esfuerzo cortante máximo. Ok, gracias. En el caso de VY, profe, entonces sería como la circunferencia inferior que fuera de 3 a 9, por decirlo así. Ok, hagámoslo para VY. Entonces, ponemos esto. Aquí nos podemos quedar con el circulito. Lo volvemos todo esto aquí abajo. Digamos, ahora tengo VY. VY. Eso tiene que salvar. Y aquí tengo VY, ¿verdad? Ok. Entonces, VY en H produce 0. V en K, el asunto ya ahí me cambia. Porque en K yo estaría generando, más bien, toda esta área sombreada. Entonces, VY en el punto K estaría produciendo, igual, yo digo que el esfuerzo cortante en el punto K va a ser igual a VY por Q entre I por T. Ahí sería cortante máximo. Pero eso, aquí solo estamos viendo el esfuerzo cortante que produce una fuerza cortante. Ahorita vamos a ver el esfuerzo cortante que produce el torsor. Otra cosa aquí también muy interesante es ver la dirección. Hacia dónde va ese esfuerzo cortante. Vea que de acuerdo a VY, ¿verdad? Vea que VY va hacia arriba. Entonces, el esfuerzo cortante en el punto K iría en esta dirección, que sería a las 9. A las 3 también iría en esta dirección. O sea, todo el esfuerzo cortante iría sobre el área sombreada, iría en la dirección, ¿verdad?, de la fuerza cortante. ¿Okay? Esa sería la dirección, ¿no?, del esfuerzo cortante. Porque más adelante tenemos que ver si vamos a sumar o vamos a restar los efectos del torsor. Bueno, eso es solo viendo, ¿verdad?, un tipo de carga. Ok. Bueno, más bien aquí, esa parte se la debía haber explicado aquí, pero está bien. Entonces vean qué interesante. Yo voy a dividir el análisis ahora, donde estoy haciendo el corte, lo voy a dividir en dos tipos de esfuerzos. En esfuerzos axiales y en esfuerzos cortantes. Los esfuerzos axiales, hablemos de tensión o compresión, me los van a generar o me los producen la fuerza axial. Habíamos hablado de P, ¿verdad? Que P es la fuerza axial
En este caso, P está produciendo tensión en todas las superficies transversales. O sea, en toda la superficie que yo estoy cortando, P produce tensión. O sea, P produce tensión en toda la superficie transversal. En toda la superficie transversal que yo estoy dibujando en azul, ¿verdad? Que es todo el circulito, yo tengo tensión. Entonces, no importa si es H, si es K, en toda la superficie produzco tensión. Y los pares dependen, porque entonces MY produce tensión en K, ¿verdad? Aquí produce tensión, vean aquí, de este lado produce tensión y del otro lado produce compresión, ¿verdad? Entonces, depende de donde yo esté midiendo, puede ser que yo tenga una suma o una resta. Eso es con MY. MZ, ¿qué produce MZ? MZ a las 6 produce tensión y a las 12 produce compresión. ¿Ve? Entonces, la fuerza axial P y los pares MY y MZ me van a producir esfuerzos normales. Y tengo la otra parte. Ya vimos MVY, que produce VY, ¿verdad? Y que produce VZ. Pero resulta que el torsor, este torsor que yo tengo aquí, que va a lo largo del eje X, el torsor produce esfuerzo cortante en toda la superficie externa. Produce esfuerzo cortante. Recuerden que el esfuerzo cortante debido al torsor es igual al torsor por C entre J. JG, ¿no? Puede ser JG. Bueno, ahorita lo vemos. Ok, y las fuerzas cortantes. Ahí hemos hablado de VY y VZ. Y el torsor, ya aquí combinado, y el torsor produce esfuerzo cortante. Entonces hay que ver cómo se combinan todos estos esfuerzos en los diferentes puntos. ¿Verdad? Si estoy en H, si estoy en K, ¿verdad? Ahí es donde yo tengo que tener cuidado. Ya una vez que yo tenga eso determinado, yo puedo encontrar cuáles son los esfuerzos principales. Entonces, aquí la idea es determinar cuáles son los esfuerzos, la combinación de esfuerzos que tengo en un punto dado, analizar los esfuerzos principales para encontrar el cortante máximo, ¿verdad? y los esfuerzos principales. Es muy interesante porque aunque yo tenga un problema, tengo un elemento de máquina con las mismas cargas y yo pregunto cuáles son los esfuerzos principales en el punto H a una persona y a otra le pregunto cuáles son los esfuerzos principales en el punto K y las respuestas son totalmente diferentes, ¿verdad? Porque varía, cambia, ¿verdad? Los esfuerzos principales cambian. Ok, ahora sí, vamos a ver así rápidamente un ejercicio. Aquí sí, ustedes van a comprender un poquito más. Vamos a ver un ejercicio donde tenemos unas cargas aplicadas y nos piden determinar el esfuerzo cortante en un punto en específico. Entonces, el problema es así, dice, tengo un poste ahí medio raro, ¿verdad? Con 3 cargas. Y me piden determinar las tensiones principales. Aquí en este caso, de determinar las tensiones como determinar los esfuerzos principales, ¿verdad? Los planos principales sería como el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo, ¿verdad? Y el esfuerzo cortante máximo. Los planos principales como encontrar la dirección, el ángulo principal. Entonces, encontrar los esfuerzos principales, el ángulo principal, ¿verdad? Y el esfuerzo cortante máximo, pero me dicen en el punto H. Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Dónde es que tengo que hacer el análisis? Vean que el punto H está a 25 milímetros del, no sé, eso qué sería así, sobre Y, ¿no?
Entonces aquí este punto H, ¿lo ven? El punto H está ubicado a 25 milímetros, ¿verdad?, sobre el eje. Entonces aquí, ¿cuál es la idea? Aquí es que ustedes realicen un corte. Ustedes realizan un corte. Cortan todo esto, o sea, cortan aquí un plano. Cogen este plano y ustedes cortan. ¿Qué van a tener? Van a tener algo así. Aquí tengo Z, aquí tengo Y, aquí tengo X. Y en este plano, por aquí, estaría H. Este puntito rojo que lo estoy dibujando sería H. Sería el punto H. Entonces, ahí es donde hay que ubicar y encontrar todos los esfuerzos. Entonces, esta fuerza de 75, yo tengo que trasladarla al centroide. Tengo que trasladarla al centroide de la sección transversal. Entonces, esos 75 kilonewtons los traslado aquí al centroide, ¿no? Se traslada aquí, 75. Entonces, aquí tengo un VZ, una fuerza cortante en Z. Vean la fuerza de 50 newtons, kilonewtons. Esas 50 kilonewtons la traslado al centroide. Traslado al centroide. Y aquí tengo una P. ¿Por qué una P? Porque acuérdense que P es la fuerza axial, va a lo largo del eje axial. Entonces, más bien P ya no iría a lo largo del eje X, sino que iría a lo largo del eje Y. ¿Okay? Y traslado la de 30, esta fuerza de 30, la se traslada aquí. Y aquí tengo Vx. Y ver qué producen. Bueno, todavía no he trasladado los pares, ¿verdad? Porque aquí también tengo que ver los pares. Aquí me faltaron los pares. ¿Ok? Bueno, eso es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a hacer el corte en la sección, ¿verdad? Aquí hay que hacer un corte en toda esta sección E, F y G. Hacemos un corte. Se trasladan todas las fuerzas al centroide. Hay que trasladar todo el sistema, ¿verdad? Tiene que ser un sistema equivalente, entonces tengo que tener fuerzas y tengo que tener pares. Las traslado al centroide, ¿verdad? Determinamos el esfuerzo normal que producen todas las fuerzas en el punto H y los esfuerzos cortantes en H. Y después con estos valores de los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes en H calculamos los esfuerzos principales. Ok, entonces vamos a ver. Veámoslo aquí. Imagínense en el corte, yo ya estoy cortando. Yo ya realizo el corte. Ubiquémonos en la figura de abajo. Yo ya corté aquí. Entonces voy a tener un Vx de 30. Y bueno, en este caso le ponemos un signo negativo de una vez. Tenemos una P de 50. Vean que esta P de 50 va a producir tensión. Y tengo un VZ. Vea que el VZ también es negativo, entonces lo pongo de menos 75 kg. Y después encuentro los momentos vectores. ¿Qué me produce cada una de esas fuerzas? ¿Verdad? Como par. Entonces, ¿cómo determino los momentos? Vean que si yo cojo la fuerza de... Si yo cojo la fuerza 75, y la multiplico por la altura de 200, ustedes apliquen la regla de la mano derecha, ¿verdad? 75 por 200 le va a producir un momento en menos X. Entonces tienen un momento en X. Ahora, si cogen la fuerza de 50 y la multiplican por 130 milímetros, ustedes aplican criterio de la mano derecha, van a tener un momento positivo en X. Entonces 50 por 130 menos 75 por 200. Eso les va a dar a ustedes el momento que va en X. Entonces le da un momento de menos 8,5. Quiere decir que el momento
va negativo. Ese momento en X va negativo. Y lo mismo hacen para MY. Bueno, en MY es 0. En realidad ustedes ven las fuerzas que van a tener, bueno, que tienen ahí, y ninguna está produciendo un torsor a lo largo del eje Y. No, ninguna está produciendo un torsor. En este caso, este MY debió haberse analizado como un torsor. Porque si ustedes ven, el momento que va a lo largo del eje axial sería mi torsor. Entonces, en este caso, el torsor que se está produciendo es 0, igual a MY. Y después calculan el MZ. Vean, ¿cómo estamos calculando MZ? MZ escoge los 30 kilonewtons que tengo acá, que es la fuerza en X, y se multiplica por la altura, 100, y eso me daría el momento en Z, un momento positivo. Entonces en Z tengo un momento de 3 kilonewtons. Profe, Adelante. ¿por qué era que MY, el torsor era 0 en ese caso? Porque no hay ninguna fuerza que produzca un torsor. Vean que la fuerza de 75, la fuerza de 75 y la fuerza de 50 están sobre el plano que coincide con Y. Entonces no le va a producir torsor. Y la fuerza de 30 también actúa en un plano que pasa por Y. Entonces, ni la fuerza de 50, ni la fuerza de 30, ni la fuerza de 75 le va a producir a usted un torsor o un momento que vaya sobre Y. Ah, sí, ok, ya entendí. Gracias, profe. Si alguna fuerza, si ustedes tuvieran una fuerza, digamos, tal vez aquí, vamos a ver, si yo tuviera una fuerza aquí aplicada en, vamos a ver, si yo tuviera una fuerza aquí aplicada en B, si yo tuviera una fuerza extra aquí aplicada en B, esta fuerza sí les va a producir torsor, ¿verdad? Porque entonces tendría una distancia. Entonces, sería multiplicar esa fuerza por esta distancia, ¿no? Entonces, apliquen la regla en la mano derecha. Esa fuerza por esa distancia les produce un momento en Y. Les produce un momento en Y porque no tiene, bueno, está actuando sobre un punto que no es ni coplanar ni colineal con el punto Y. Entonces, en este caso, esta fuerza sí les estaría produciendo, bueno, una fuerza hipotética, ¿verdad? Pensando que está sobre la superficie en el punto B. Okay. Muy bien, eso es como para calcular las fuerzas, ¿verdad? Y los pares. Ahí van ustedes a calcular, bueno, las propiedades de la sección transversal, que sería encontrar el área. El área es muy sencillo, es determinar el área transversal, calcular el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y. En este caso, es por la formación o por la manera del corte que estamos realizando, ¿verdad? No vamos a tener IY, sino que vamos a tener un IZ, o sea, un momento de inercia con respecto al eje Z. Esos son cálculos que ustedes pueden hacer ahí, ¿vale? Los vamos a ocupar más adelante. Ok, ahora sí, vamos a ubicarnos y ver cuáles son los esfuerzos normales. Los esfuerzos normales, vean, vamos a devolvernos para que vean ustedes. Los esfuerzos normales. ¿Quién produce esfuerzo normal en H? Sería la fuerza axial, ¿no? O sea, esta fuerza axial produce tensión en H. Este momento que tengo aquí en Z, ojo, este momento en Z va a producir un esfuerzo en H. ¿Okay? Este momento en X va a producir un momento axial en H. Entonces hay que tener en cuenta, ¿verdad? Las diferentes pares y eso que puedan producir esfuerzo axial. Entonces vean qué interesante. En H yo tengo un esfuerzo axial. Y si retomamos un poquito la teoría, el esfuerzo axial me lo genera la fuerza axial y los pares en MY y en MZ. ¿Okay? Entonces en este caso, bueno, aquí no sería, sí, más bien MX y MZ, ¿verdad? Son los que me producirían el esfuerzo axial en H. Ok, entonces ven,
yo tengo que ubicar el punto H lo ubico. Aquí lo que estoy haciendo es como una vista superior. Cojo una vista superior. Y en la vista superior, aquí está dibujado la fuerza que sale. Bueno, hay una fuerza P que sale, ¿verdad? Sale del plano, que sería P. Esa fuerza P, como está saliendo del plano, me produce tensión. Entonces decimos P entre A. Vea MZ. Vean la dirección de MZ. Vea lo que está produciendo MZ. MZ en realidad está produciendo compresión. ¿Lo logran ver? Como les decía, si ustedes lo ven, Sí, ok, si ustedes logran ver el dibujo, ustedes tienen MZ. MZ va para allá. Ok, va en esta dirección así. Entonces, MZ está comprimiendo en H. Ok, entonces va negativo. Ahora, aquí está. Ok. No, perdón, aquí hay algo. Profe, no es MX. Eso es MX, sí, ¿verdad? Es Perdón, que eso es ambos MX. dicen, Sí, ambos esto es dicen MX. como MZ. Es MX. Voy a corregir eso. Es MX, tiene razón. O es que no sé, yo lo veo Z eso. Me aparece una Z. Sí, Sí, no, parece pero es como que MX. MX, sí, como que es los MX. dijeran MX produce compresión. Ahora sí, vea MZ. MZ viene en esta dirección, ajá, y va en este sentido. Entonces, ¿qué produce en H? ¿Ya? Va a producir tensión. Entonces, va positivo. Entonces, 50 produce tensión, el MZ produce tensión y el MX produce compresión. Entonces, hay resta, ¿verdad? Hay dos sumas, ¿verdad? Y hay una resta. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí vamos a ver. Entonces, primero hacemos y determinamos las fuerzas axiales, ¿verdad? Y los momentos para saber cuáles son los esfuerzos que están produciendo. Entonces, en H, el primer cálculo sencillo, el más, tal vez como el más importante, es como la fuerza axial. Entonces, ¿cuánto me produce la fuerza axial? P entre A. ¿Cuánto me produce MZ? Sí, bueno, MZ es esto. ¿Cuánto me produce MZ en el punto H? Entonces, ahí MZ va a producir el esfuerzo máximo. Entonces, MZ produce esfuerzo máximo. Okay, entonces sería el valor de MZ por... sí, sería la mitad del ancho, 0,40, 0.020, ¿ok? Dividido entre el I, en este caso sería el IZ, ¿verdad? Y después el MX, esto es MX, pues el MX me va a producir compresión, pero ya el MX no produce máximo, no va a producir el esfuerzo máximo. Entonces ahí sería multiplicarlo por B. ¿Ok? Y eso va a producir compresión. Entonces al final es como sustituir los valores. ¿Ok? Y al final les va a dar 66 megapascales. Eso es solo el esfuerzo axial. O sea, este esfuerzo axial que estamos calculando acá es el debido a una fuerza axial, ¿verdad? Y momentos vectores. Ahora vendría la parte de determinar el esfuerzo cortante. ¿Okay? El esfuerzo cortante, ¿quién me lo provoca? Aquí no hay torsor, entonces el esfuerzo cortante no me lo produce el torsor, porque no hay torsor. Pero sí me lo produce una fuerza cortante. En este caso sería la fuerza cortante V, Z, ¿verdad? Que va a lo largo de VZ. Y eso lo calculábamos
el punto H me define una área sombreada. El área sombreada que nosotros tenemos que analizar es la que me define el punto H. O sea, toda esta área sombreada me la va a definir el punto H. Entonces yo calculo el área sombreada. Recuerden que el área sombreada, cuando me la define el enunciado del problema, entonces multiplico el área sombreada, lo multiplico por Y1 o Y barra 1. En este caso, Y barra 1 es la distancia que hay del centroide del área sombreada al centroide de la sección transversal. Entonces es calcular el primer momento de área para el punto H. Entonces sería multiplicar el área de esa área sombreada por el Y barra, ¿verdad?, del centroide de esa área sombreada. Entonces ya ustedes van a calcular cuánto es el primer momento del área. Y ojo aquí, multiplican VZ, que es el valor de la cortante, por Q, que ya lo calcularon, dividido entre, aquí sería el IX, no, aquí, esto no sería IX, esto sería IY, esto es IY. Aquí hay otro error. Esto sería IY. Multiplican por IY, ¿verdad? No. Entonces un toquecito, para sacar los planos. ¿Dónde era X? Ah, no, sí, no está bien. No, perdón, sí está bien. Ok, divide entre el IX y el espesor T es el ancho. El espesor T es todo esto. ¿Okay? Esto es T, por donde va a pasar el flujo cortante. Va a ser todo el ancho de la sección transversal. Y con eso calculan el esfuerzo cortante en el punto H. Entonces ya tienen dos valores. Tienen el esfuerzo axial, 66 megapascales. Este es el esfuerzo axial en H. Y el esfuerzo cortante en H. Ya con estos dos valores determinados, vamos a calcular los esfuerzos principales. Vean que no hemos calculado los esfuerzos principales. Después utilizamos círculo de Mohr para calcular los esfuerzos principales. Ya eso es otro cálculo que ustedes van a hacer, ¿no? Normalmente lo que se les pide es utilizar círculo de Mohr. Eso es lo que se les pide, ¿no? Determinan si con el círculo de Mohr calculan los esfuerzos principales. Entonces, ¿qué van a tener ustedes? Van a tener un esfuerzo cortante en X, en H, un esfuerzo cortante en H y un esfuerzo axial en H. Y con eso ustedes calculan. Aquí no es menos, es que yo no sé por qué en la presentación aparece menos. Aquí es igual. Esto es igual, esto es igual, esto es igual, esto es igual, esto es igual. Eso es igual, es que no sé, en la presentación aparece un menos. Okay, entonces en el punto H, bueno, ¿cómo analizar el punto H? Vamos a ver, esto es importante también. Ok, ¿qué tengo ahí en el punto H? Vamos a ver, aquí tengo un punto H. En el punto H, ¿qué tengo? Tengo el esfuerzo axial. El esfuerzo axial. Y tengo el esfuerzo cortante. Y el esfuerzo cortante viene en esta dirección. Y aquí tengo el esfuerzo axial. Esto sería, esto era Y. Y este es el esfuerzo cortante. Esto sería, está en el plano XZ. Ok. Sí, voy a regresarme un momentito, chicos, para tener más espacio.
un poco los cálculos. Luego, lo largo espacio. Bueno, y aquí entonces será. Ok, entonces ahora voy a coger este punto H y lo voy a analizar así. Este punto H es como hacer una especie de zoom. Entonces, vea lo que tengo aquí. En H tengo el esfuerzo axial y el esfuerzo cortante. Okay, ese es el punto H. O sea, esa cajita que dibujé ahí es el punto H. ¿Cómo lo quieren ver ustedes? Bueno, depende como ustedes ubiquen. Ahora, como ustedes quieran ubicar el cuadrito. Por ejemplo, puedo dibujar. Vamos a hacerlo para acá. Ahora voy a verlo. Okay. Vamos a ver aquí. El esfuerzo cortante. Lo tengo acá. Estas dos flechitas que tengo acá sería el esfuerzo cortante. Y tendría el esfuerzo en H. Okay. Entonces el esfuerzo en H me da 66. Y el esfuerzo cortante, no me acuerdo cuánto daba. Y no tengo esfuerzo en X. Entonces tengo el esfuerzo en Y me da un valor. El esfuerzo en X es 0. Y tengo el esfuerzo cortante. Bueno, puedo trabajarlo aquí. Es que en realidad no es el plano XY, sería el plano XZ. ¿No? Sería el plano XZ. Entonces tengo 3 valores. Entonces vamos a ver. Aquí utilizaría el esfuerzo cortante. ¿Verdad? El esfuerzo cortante lo tendría. ¿Por qué me pone YZ? Bueno, tendría el esfuerzo cortante. El esfuerzo en X es 0. Y el esfuerzo en Y que da 66. Bueno, ya con estos 3 datos, ustedes calculan el círculo de Moore. Teniendo círculo de Moore, entonces calculan. Profe, el cortante es 17.52. 17 algo, sí, 17 algo. ¿Sí? Entonces, tienen el esfuerzo cortante, el esfuerzo axial y el esfuerzo en X es 0. Entonces, con eso dibujan. ¿Se recuerdan? Dibujan bueno, los pares están con respecto a X, ¿verdad? Pero en este caso no va a ser X. Tienen X, Y, ¿verdad? Dibujan el círculo de Moore y a partir de ahí obtienen el esfuerzo cortante máximo. Acuérdense que el esfuerzo cortante máximo es igual al radio, ¿no? En este caso aquí sería el esfuerzo cortante es igual a R y R es igual a, ¿verdad? Y después calculan el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Okay, utilizando el círculo de Moore. Es que yo no sé por qué en la presentación aparece como un menos. Esto en realidad son iguales. Igual. Entonces calculan el esfuerzo cortante máximo, el esfuerzo principales. Bueno, estos son el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo son los esfuerzos principales. Y después el plano o la ubicación del ángulo principal, ¿verdad? Esta es la orientación del plano.
Ya usando círculo de Moore. Tengo que hacer algunas correccioncillas a esta solución que viene del libro. No me gusta. Unas cosas ahí que no me gustan. Bueno. Bueno, eso es un ejemplo. Ahí está en el libro. No sé si estarán con esos errorcillos ahí anterior. No sé si estará con ese error. Ven, aquí, sí, es un MZ. Uso MZ y MZ. Hay que corregir aquí estos. Bueno. Y el plano no es, ve, el plano es XZ. Ve, si yo veo, vea, no me gusta. Si yo corto esto, si yo corto esta sección, ¿en qué plano me queda? Si yo corto esta sección, a ver ustedes si me ayudan. ¿En qué plano estaría viendo este? Si yo cojo, si yo veo este plano, lo veo en una vista superior, lo veo así, ¿en qué plano lo veo? XZ. XZ, ¿verdad? Sí, profe. No YZ, sí, no sé por qué lo resolvió como YZ. Sí. Véalo aquí, no sé por qué puso YZ. Oye, hay unas cosillas ahí que no me gustan. Ve, aquí pone YZ, importante en el plano YZ. Nada que ver. Bueno, pequeños detalles ahí que se pueden corregir. Bueno, chicos, eso sería el tema 5.